pero. ¿Ahora qué pasó? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y aquí viene una de las preguntas más complicadas que el ser humano se hace. ¿Por qué Dios creó el mal? O sea, ¿por qué Dios creó a Satanás? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Satanás se iba a rebelar y que iba a causar todo esto? Entonces, ¿para qué lo creó? Y es un misterio. En Isaías 45:7 dice que Dios creó el mal. Dice que Dios creó la oscuridad, Dios creó las tinieblas. Entonces, caray, esto sí ya no me cuadra. ¿Cómo? ¿Por qué? Si tú amas, o sea, ¿quién se le ocurriría pensar que un papá en su casa pues compra un perro rabioso que le puede dar en la torre a sus hijos, pues para que los pueda matar y que se los coma? O suelta un león ahí rugiente. O sea, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿cómo lo podemos entender? ¿Por qué Dios creó el mal? Y todo parte de entender una cosa, y es la siguiente: entender la importancia de la libertad de elección. Tú no puedes tener libertad de elección si no tienes un elemento externo que te ayude a ir en contra de lo que Dios quiere. Dios no puede forzarte a que le ames. Entonces tuvo que crear un agente externo que produzca el que tú puedas elegir o a Dios o a ese ente de maldad. Y entonces tenemos que renovar nuestro entendimiento con respecto al diablo. El diablo no es el enemigo de Dios. Se nos ha enseñado como que el diablo, wow, es el enemigo de Dios y hay que pelear con el diablo y te reprendo y en el nombre, y como si fuera un enemigo. ¿Sabes qué? No, el diablo no es el enemigo de Dios. ¿Tú crees que el diablo es un enemigo de Dios? O sea, Dios es el creador. Entonces, o sea, imposible que el diablo sea el enemigo de Dios. Y a veces se pinta al diablo ahí en el infierno, así con sus cuernos. Yo soy aquí el rey. Y como que él está teniendo ahí su reino y está en contra de Dios. Por supuesto que no. No es así como lo pintan. El diablo no es el contrincante, el que está en contra. El diablo, y si lo vemos en el libro de Job, es un siervo de Dios. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo de Job dice que vienen los hijos de Dios, se refiere a los ángeles, a rendirle cuentas a Dios? El diablo le tiene que rendir cuentas a Dios, se tiene que cuadrar ante Dios. Dios es soberano. Entonces, si el diablo es un siervo de Dios, un elemento que Dios creó, ¿para qué? ¿Para qué lo creó? Bueno, les cuento con un ejemplo que a lo mejor lo podrán entender. Tuve oportunidad yo de asistir a dos olimpiadas, a dos olimpiadas en las que el lema olímpico es este. Hay un lema olímpico muy famoso que dice, en el cual el atleta le agradece, es como un poema, en el que le agradece a su contrincante. Y le dice, yo te doy gracias a ti, mi adversario, mi contrincante, porque gracias a ti yo me esfuerzo cada día para ser mejor. Y si no fuera por ti, mi contrincante, yo no me esforzaría todos los días por ser mejor y por disciplinarme y por levantarme temprano y por buscar la perfección deportiva. Ese poema, ese dicho olímpico, tiene mucho que ver con esto. El adversario nos sirve para perfeccionarnos. Si no tenemos algo que se nos oponga, pues, o sea, no tenemos nada que nos haga superarnos. Exactamente, lo necesitamos. Y aquí a lo mejor Satanás es el que estimula nuestro apetito, nuestra inclinación al mal. Y nuestro instinto al mal es lo que nos ayuda a ser mejores. Porque todo el tiempo estamos luchando y te enojas y yo decir hasta lo que no. Cálmate, Camila, ten control, mira, ama. Y cada que vences, te santificas más y te purificas y es mejor y mejor y mejor. Entonces Dios crea un elemento externo que te esté retando todos los días a ser mejor. Y el día que logres vencer, entonces ¿sabes cuál es el premio, la recompensa? Dios te libra de este cuerpo de muerte que está sujeto a una inclinación al mal, y entonces ya, por fin vas a estar en armonía con Dios. El día que Él te dé un cuerpo nuevo, ya no va a haber esta lucha entre el bien y el mal, se acabó. En ese momento dice que es echado el diablo, el adversario,
es echado al lago del fuego y se acabó la lucha. Eso sí, es nuestro adversario. O sea, Dios lo hizo como adversario del hombre. ¿Y para qué? Otra vez, para perfeccionarnos, para ser mejores. Si tú tienes un hijo que quieres que llegue a ser el mejor futbolista, pues no lo vas a meter a jugar ahí en el kindergarten, tienes 18 años y jugando con los del kinder, pues no inventes, pues no va a llegar a nada, ¿no? ¿Quieres que sea bueno? Pues mándalo a jugar con los mejores, desde chiquito, todo en lo que le estén retando siempre. Hay un proverbio que dice que mejor es una paráfrasis del dicho que es, lo platicamos en el avión, que es mejor ser es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. ¿Por qué? ¿Esto qué significa? ¿Qué aplicación tiene? Es mejor juntarte con gente que te esté exigiendo y llevando y levantando para ser mejor, a estar con gente en la que tú eres el mejor y los tienes que estar jalando a ellos. ¿Por qué? Porque es más fácil que ellos te jalen a ti. O sea, si tú eres en el grupito de amistades que tienes, tú eres la persona más espiritual, más devota a la escritura y todo, hijo, vas a una lucha continua para que te estén jalando y échate una cuba y todo el tiempo estás así. Pero en cambio, si te rodeas de amistades que todo el tiempo están buscando la palabra, eso te jala a ser como ellos, a imitarlos. Entonces, principio, mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Entonces, viene este asunto. Entonces, ¿les quedó claro este asunto del mal? ¿Por qué? Ahora puedes entenderlo y ahora le puedes dar gracias a Dios porque quieres que sea mejor. Entonces, cada prueba, cada adversidad que viene, Señor, gracias. Gracias que me están pasando estas cosas, porque sin duda tienes algo para mí. Por eso puedes entender cómo los apóstoles, después de que les daban unas tranquizas y salían azotados, dice que salían alabando a Dios. Gracias porque nos tuviste por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Wow, dices, ¿cómo hacían eso? Porque su perspectiva era eterna. Era yo quiero vencer, yo quiero perdonar, yo quiero no guardar rencor, yo quiero. ¿Y cómo vas a lograrlo? Por medio de pruebas, por medio de tribulaciones. Así que crea este adversario. ¿Y este adversario qué hace? ¿Cuál es la táctica del adversario de nuestro ser? Del enemigo de nuestras almas. ¿Cuál es? Cuestionar la palabra de Dios. Es la misma táctica, no ha cambiado. El diablo no cambia. Él sigue haciendo las mismas estrategias. Y la pregunta que él hace es, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios dijo? Ay, ¿tú crees que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Realmente Dios habló? ¿Con que Dios dijo? Es la misma cuestionamiento que hacen los científicos, los intelectuales. En boca, cuando alguien dice, yo no creo en la Biblia, ay, esas cosas son historias de hombres, no está hablando esa persona, está hablando el mismísimo espíritu del diablo cuestionando la palabra de Dios. Lo mismo. Con que Dios os ha dicho, no comáis. Entonces lo primero que hace es cuestionar la Biblia. Lo segundo es exagerar la Biblia o aumentarle a la Biblia. Vean lo que pregunta. Con que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se acuerdan que dijo Dios? Come de todos menos de uno. Pero el diablo dice, oye, Dios dijo que no comas de todo. Oye, ¿qué ogro es Dios? ¿Qué como nada? Dios te restringe, ¿verdad? Dios no quiere que te diviertas. Dios te tiene muy limitado. Dios no quiere que la goces, ¿verdad? Con que Dios dijo que, ¿cuántas veces te han preguntado? Oye, con que en tu religión no te puedes echar una cervecita, con que Dios dice, y te marea un poquito, con que Dios dice que tienes que estar así bien mojigato y todo, bien mocho, con que Dios, ay, pues nada, dale, que Dios no sabe, que Dios no te creó con instintos. O sea, si Dios te dio hormonas e instintos, pues úsalos, ¿me entiendes? Es la misma filosofía. Y vean, entonces le pregunta, con que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto, y la mujer, este fue el error de la mujer, se puso a discutir, se puso a platicar. No, mira, te voy a dar un estudio bíblico, no es así. No lo peles, ya no hagas caso, no tienes por qué estar discutiendo. Pero ella se puso, capaz que se convierte el diablo, imagínate, ya la hice. Verso 2.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. Y este fue el error de la mujer: ni le tocaréis. ¿Acaso Dios dijo que no tocaran el árbol, el fruto? Él no dijo eso. Él dijo no comas. Pero ella le agregó a la palabra. Por eso es tan grave agregarle a la palabra. Y hay dos posibilidades: o ella le agregó, o Adán le agregó. O Adán, por no dar explicaciones, ya ven cómo somos a veces del hombre, por no dar detalles. Mira, mi amor, Dios nos dijo que no debíamos comer. Ya para evitar tanta conversación, no lo toques, Eva. Ya, así, secote. Sin detalles, ¿no? Mira, no lo toques. Ya, evita broncas, no lo toques. Entonces, ahí vemos también probablemente la naturaleza del hombre, de no ser muy comunicativo, y de, pues ya, dale ahí rápido. Entonces, ya le llegó a ella teléfono descompuesto. Ya le llegó la idea de que no había que tocarlo. Pero Dios no dijo eso. Entonces, ella dijo, no, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya así abiertamente es mentira lo que Dios dice. No te va a pasar nada. Pruébalo, no pasa nada. No te vas a morir. ¿Y cuántos caímos en esa? Mira, si pecas, no pasa nada. No, nadie te va a ver. No, todo el mundo lo hace. Hazlo, no pasa nada. Mira, aquí yo te cubro. Y adiós. En el momento que tú dices, oye, ya estaba ella media confundidona, pero vean qué le hizo caer. Aquí está lo extraordinario. Dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Este es el anhelo del ser humano, ser como Dios, no tener que rendir cuentas a nadie, decidir qué es bueno y qué es malo, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ver. Por ahí entra la tentación, vista. Ay, esto se me antoja, por la vista. Dice, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. El problema ahí fue donde fue engañada. Dice que tomó. ¿Y qué pasó cuando tomó? Pues vio que no pasó nada. Vio, mira, oye, ya lo toqué, de veras, diablo, de veras, serpiente, Dios mintió, mira, ya lo estoy tocando y no pasó nada. Pero ¿cuál es el problema? Que Dios no había dicho no lo toques. Entonces ella pensó en ese momento que ya era mentira. En el momento que lo toma, pues mira, no pasa nada, sigo viva, estoy bien. Y ya que vio, pues ya que creí la mentira, pues ya sigo a lo siguiente. Y ahí fue donde comió. Entonces tomó y comió. Dos verbos que trajeron condenación a Eva, a Adán y por consiguiente a todos nosotros. En ese momento tomó y comió. Lo curioso es que estos dos mismos verbos que trajeron la condenación son los dos mismos verbos que Jesús utiliza en la cena de Pascua. ¿Se acuerdan? Cuando puso los elementos, puso el pan, puso el vino. ¿Y cuáles fueron las dos palabras que dijo cuando repartió eso? Tomad, comed. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Los dos mismos verbos que trajeron muerte, los dos mismos verbos que Jesús utiliza para traer vida, para librarnos de la condenación. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Algunos opinan que el fruto no era una manzana. El fruto prohibido no era una manzana, sino era una higuera. Y es en base a esto, a que de dónde tomaron hojas para cubrirse inmediatamente, de la misma higuera. Entonces tomaron hojas de ese mismo. Entonces era un higo. Por eso entiendes que Jesús maldijo una higuera, porque no se halló fruto para él, porque él es el postrer Adán, que entonces no hubo fruto por el cual pudiera pecar, porque él venció la tentación. Y por eso maldijo la higuera y dijo, nunca más nadie coma de tu fruto. Y él nos liberó ahora para siempre de la condenación, de volver a tomar del fruto de la maldición.
Así que cosieron hojas de higuera y este es en un intento de cubrir su desnudez. Es el origen de la religión. El intento humano de cubrir su desnudez ante Dios. No, yo sé que estoy mal, estoy desnudo. Me hago mi religioncita, mira, me hago mis manditas, mi dominguito y ya con eso me cubro. Y hago mis obritas. Pero ¿qué hizo el Señor? Vean qué es lo que hizo el Señor. Dice que oyeron la voz de Dios, Dios los anda buscando y le pregunta, ¿dónde estás tú? Ahora, pregunta, ¿por qué Dios le preguntó esto? ¿Dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía? ¿Acaso Dios no ve todo? ¿Por qué le preguntaría dónde estás tú? Exactamente. Él ya sabe dónde estamos, pero cuando Él nos dice dónde estás, es que quiere que nosotros sepamos dónde estoy. O sea, cuando Él te dice dónde estás, ay, pues sí, ¿dónde estoy? Sí, estoy en la olla. Entonces, no es porque Él no sepa, Él quiere que yo sepa dónde estoy, ¿me entienden? Entonces, ya que entiendo dónde estoy, híjole, ¿sabes qué? La verdad es que me ando escondiendo de ti, Señor, porque tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y le dice que tenía miedo porque estaba desnudo. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer, esta mujer, por tu culpa, Señor. Tú me la diste, es la causa de mis fracasos. Si no fuera por esta mujer, Señor, si me hubieras dado otra mujer más santa, más espiritual, pero esta mujer me hace pecar y pecar y pecar. ¿Dónde has oído eso? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Todos, ¿sí? Nuestra tendencia natural. Culpables. Yo no soy culpable, Señor, es ella, todos son culpables menos yo. El Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o la descendencia de la serpiente, y la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. Habrá una enemistad entre la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer o la semilla de la mujer que habría de nacer para redimir a la humanidad? Esa semilla es el Mesías, es Jesús. Habrá una enemistad entre estos dos, tanto el diablo como el postrer Adán, la simiente de la mujer. Ahora, aquí viene algo interesante, dice, esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer, o sea, el Mesías Jesús, te herirá en la cabeza, en el dominio. Ya no tendrás dominio. Pero, ¿cuál es el precio? Tú, la serpiente, le herirás en el calcañar, en el talón. ¿El talón qué es de nuestro cuerpo? El talón de nuestro cuerpo es la parte más baja. ¿Cuál era la parte más baja de Jesús? Su carne. Su carne era la parte más baja. Si tú pisas vas caminando, las serpientes que se arrastran, pisas una serpiente, ¿dónde es lo primero que pica? Pues en el talón, aquí te agarra luego. ¿Cuál es el simbolismo de eso? La serpiente atacaría la carne de Jesús. La serpiente mataría el cuerpo de Jesús. Ese sería lo que Él iba a pagar. ¿Y dónde es donde mora el instinto al mal? ¿En dónde mora? ¿Dónde es donde se nos antoja? ¿Dónde es donde que el tacto, los sentidos? En la carne mora el mal. Esto es, Pablo dijo, yo sé que en mi carne, en esta carne, no mora el bien. Entonces, lo que le está diciendo, la simiente de la mujer, o sea, el Mesías va a ser mordido y va a ser digamos que quebrantado en su carne. ¿Para qué? ¿Para qué el Mesías tenía que ser azotado, herido, molido en su carne? Para redimirnos del poder del pecado en nuestra carne. En nuestro cuerpo mora un poder de la carne para hacernos caer en el mal. Pero si creemos que Él dio su vida por nosotros y que su carne fue entregada en nuestro lugar, y si pedimos que su Espíritu venga sobre nosotros, Él nos puede librar de la ley del pecado y de la muerte. Entendiendo esto podemos entender toda la carta a los Romanos, cuando habla de que si el Espíritu de Él mora dentro de nosotros, ese Espíritu va a hacer que podamos subyugar la carne.
Ahora, ¿cómo? Esto suena, para que suene más práctico, ¿cuál es el espíritu del Mesías? ¿Cuál era la esencia del Mesías? ¿Qué era lo que continuamente él decía? Yo no hago nada de mí mismo. Todo lo que oigo hacer el Padre, eso hago. Las palabras que yo hablo no son mías, sino son las palabras de mi Padre. El Espíritu de mi Padre está sobre mí. Por cuanto me ungió el Señor, me envió a predicar buenas nuevas a los pobres. Todo lo que a Jesús hablaba no era de él, no era su doctrina, eran las palabras del Padre. Entonces, ¿qué significa que el Espíritu del Mesías esté en tu corazón? ¿Qué significa? Que sus palabras estén en tu corazón, que sus mandamientos estén en tu corazón. Hijitos míos, si me amáis, guardad mis mandamientos y conocerán la verdad, que es tu palabra es verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo puedes librarte de esta ley del pecado y de la muerte? Con la palabra de Dios. Todo este cuerpo te lleva cautivo a la ley del pecado, a odiar, a rencor, a mentir, a miles de cosas. Pero empiezas a memorizar la palabra, a meditar en ella. No mientas, no robes, perdona, ten misericordia, ten compasión. Memorizas eso y estas palabras que son espíritu te ayudan a vencer la ley del pecado que hay en tus cuerpos. Y es la luz del Mesías. Por eso Él es la palabra que se hizo carne. Él es la plenitud de Dios que se hizo carne, la palabra de Dios hecha carne. Entonces, cuando tú comprendes eso, entonces aunque tienes arrastrando un cuerpo de carne, el Espíritu de Él mora en ti. ¿Y qué dice la promesa? Si el Espíritu de Dios mora en ti, el que resucitó de los muertos a Jesús, resucitará también sus cuerpos mortales. Y esa es la esperanza más gloriosa que tenemos. Así que el precio que tenía que pagar es que pues la serpiente iba a morder su carne, iba a quebrantar su carne. Y dice, aquí viene un efecto de la maldición. Sí. El 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? ¿No le entendiste muy bien? Ok. Bueno, básicamente lo que se refiere es que la enemistad, va a haber un continuo pleito entre entre lo que es la descendencia de la serpiente. ¿Quiénes son la descendencia de la serpiente? ¿Se acuerdan que Jesús hubo una ocasión en que les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque no quieren hacer mi voluntad, sino la voluntad de su padre quieren hacer? ¿Quiénes podrían decirse que son hijos del diablo? Las personas que no se quieren sujetar a la palabra de Dios. Una persona que dice, pues yo me vale y yo no quiero nada de eso. Entonces, lo que está diciendo es que va a haber una lucha continua, como del bien y el mal, entre los hijos de luz, la descendencia del diablo, y la descendencia de la mujer, el Mesías, y los que tienen el espíritu del Mesías, los que tienen el espíritu de Jesús. Va a haber una lucha constante. Ahora, ¿qué es lo peor que te puede hacer un adversario? El mal, la maldad. ¿Qué es lo peor que te puede hacer? Lo peor que te puede hacer es matar tu cuerpo. Lo peor. O sea, lo más que un enemigo te puede hacer es matarte. Matar tu cuerpo. No hay nada más que te pueda hacer. Matar tu carne. Entonces, eso es lo que estaba diciendo. Lo más que te va a poder hacer este enemigo es matar tu carne. Pero Jesús dijo algo. No le tengan miedo al que puede nada más matar su carne, sino más bien ténganle miedo al que después de matar su carne puede enviar sus almas al infierno. Entonces, así como que, en la torre, no, sí, Señor, nada más contigo me cuadra. Entonces, la enemistad consiste en que siempre va a haber una lucha de la luz con las tinieblas. Pero al final, aunque ellos venzan tu cuerpo y maten tu cuerpo, al final, ¿quién va a ganar? El que vence en el dominio, en la cabeza, en la autoridad. Al final, ¿quién es quien venció? Jesús. ¿Por qué? Porque resucitó al tercer día. No se quedó en la muerte, no se quedó muerto Jesús. Su cuerpo resucitó al tercer día. Y aquí viene lo fascinante. ¿Por qué la muerte no pudo retener el cuerpo de Jesús? ¿Por qué la muerte no pudo mantener a Jesús ahí muerto? ¿Por qué? ¿Por qué te imaginas? ¿Por qué se imaginan? Exactamente. Porque no pecó.
La Escritura dice, la ley dice, el alma que pecare esa morirá. La paga del pecado es muerte. Tienes que morir. Si alguna vez has pecado en tu vida, si alguna vez has mentido, si alguna vez has tenido un mal pensamiento, la ley dice, la Escritura dice, el que la hace la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Tienes que morir. Justicia divina. Y entonces estamos en graves problemas. ¿Cuál fue la situación? Jesús, cuando es llevado, es como si a ti te agarran, pues no sé, te agarran unos judiciales, te llevan a la cárcel y empiezan a checar el expediente. A ver, ¿qué hizo este? Y bueno, pues empiezan a checar y testigos, no, pues no hizo nada. Lo trajimos por error. Hijo, en la torre, entonces ¿qué hacemos? No, pues suéltenlo, está aquí por error, suéltenlo. Eso es lo que pasó de acuerdo a 1 Corintios con Jesús. Dice que a Jesús, pues si los príncipes de este mundo, si los principados, si el diablo hubiera sabido, no lo hubieran crucificado. Porque el crucificarlo fue su derrota. El diablo pensó cuando estaba en la cruz, ya la hice, ya me deshice de este hombre. Así como se deshizo de Adán, ya me deshice de este. Lo que no se dio cuenta es que había crucificado ilegalmente al justo. Y cuando empiezan a checar en la ley, a ver qué transgredió, qué mandamiento transgredió este hombre, no hay ninguno. Tiene que salir libre. Y resucitó al tercer día. Y entonces, ahí viene la promesa, que Él te puede dar la capacidad, te puede dar su espíritu, ¿para qué? Para que andemos en sus caminos. Y para que una vez que tengas la capacidad de hacerlo, la muerte no tenga dominio sobre ti. En eso consiste esta enemistad, esta pelea, esta lucha. ¿Les quedó? No sé si ya le quedó un poquito más claro. ¿Sí? Entonces, sé que es un tema todavía, lo vamos quizás a entender un poquito más adelante. Ajá. Ok, cabeza significa dominio. O sea, ¿dónde está lo que controla el cuerpo de alguien? En la cabeza. Entonces, el querer decir que pisará la cabeza quiere decir que le quitará la autoridad. El diablo tiene autoridad de nosotros y de Jesús por nuestro pecado. Pero en el momento que Jesús dice, yo di mi vida por el pecado de ellos, el diablo ya no tiene autoridad sobre tu vida y sobre la mía. Ya no puede demandar nuestra vida. Ya puede decir, mira, él lo acuso, es un pecador, vente, es para mí. Pues sí, pero hay alguien que ya venció por ellos. Y ya le quitó la autoridad. Y el calcañar es lo que viene. Calcañar es talón. Talón, el simbolismo es el talón, la parte más baja, que significa nuestra carne, nuestra débil carne, nuestro cuerpo, nuestra maldad, lo que nos lleva al pecado. Básicamente significa eso. Pero al rato lo vamos a entender quizás un poquito más amplio con más escrituras. Entonces, aquí viene, mujeres van a poder entender por qué tienen un deseo, por qué hay un deseo innato en la mujer por tratar de controlar al marido. Aquí está. Este es un efecto de la maldición. Bueno, en el verso 16 le dice, a la mujer le dijo, este que viene ahora de la maldición sobre la mujer, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces o en tus embarazos. O sea, te va a doler los embarazos, ahora sí te van a doler las náuseas, ¿no? Las molestias. Esa va a ser la consecuencia. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Esa frase, y tu deseo será para tu marido, es la misma frase que vemos en el versículo 7 del capítulo 4. Ahí adelantito, si se dan cuenta, dice, en el verso 7 del capítulo 4, dice, si bien hicieres no serás enaltecido, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo que le está diciendo Dios a Caín es que el pecado tratará de dominarlo. Pero dice, tú puedes vencer al pecado. El pecado va a tratar de hacerte caer, pero tú puedes vencerlo. Entonces es la misma frase que se utiliza en la mujer, que quiere decir que, mujer, una de las consecuencias de lo que hiciste va a ser que vas a tratar de controlar a tu marido. Que vas a tratar de que tu marido haga lo que tú quieres. Y eso va a tener problemas y conflictos, pero ¿sabes qué? Una cosa te digo, Él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir? Yo he puesto a Él por cabeza. Tienes que someterte a Él. Y aunque tu instinto no va a querer y vas a pensar que es más inteligente de lo que tú estás pensando, sin embargo,
yo lo he puesto a él por cabeza. Y ni modo, y va a ser una lucha ahí oye, pero es que es tan tonto lo que está haciendo mi esposo, por favor, dame chance de darle una ayudada. Pues no, que dice que contraria, bueno, pues sí, pero ¿sabes qué? Si no le das chance de que él se desarrolle, si nada más tú siempre haces todo por él, pues ¿qué va a pasar? Se va a hacer un matriarcado, se va a hacer conchudo, nos vamos a hacer conchudos, y él nos encanta ser conchudos. Y nos encanta que la mujer sea la que lleva todas las riendas en el hogar. Y eso es increíble. Pero eso va a dañar nuestro hogar, va a dañar a nuestros hijos. Los hijos no van a tener una correcta identidad de lo que es la autoridad y ya se echó a perder todo. Entonces, pues por eso entendemos esta cuestión en el mundo del feminismo, pues aquí es el origen del feminismo. Y dice en el verso 18, otra consecuencia de todo esto, espinos y cardos te producirá. Al hombre, pues tendrás que, con el sudor de tu frente, tendrás que conseguir el pan. Espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y a raíz de esto viene la maldición y viene la aridez en la tierra. Todo era muy abundante, fruto, todo se daba sin tanto esfuerzo, pero a partir de esto, ahora va a ser difícil. Ahora no tan fácil vas a sacar el fruto. Ahora te va a costar trabajo. Y por eso se llama trabajo, porque pues si fuera fácil no sería trabajo. Entonces cuando estás en un trabajo, dices, ay, es que trabajo, es que me cuesta está muy difícil. Pues claro, es un trabajo. Por eso te cuesta trabajo, porque es un trabajo. Y así dijo Dios, que te tiene que costar. No puedes esperar que te vengan fáciles las cosas. Te va a costar, va a ser trabajo. Y bueno, pues esta es la consecuencia. Y surgen los espinos, surgen los cardos. Y aquí tenemos una referencia muy interesante con Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús llevó en la cruz como una corona? Corona de espinos. Símbolo de que él estaba llevando la maldición de la tierra también. Él en su carne, que la corona de espinos representa, yo estoy llevando la maldición sobre toda la creación. Yo estoy reconciliando a la creación con el Creador también. Y dice que en ese momento Dios, en un acto de misericordia, lo saca del jardín del Edén para que no comiera del árbol de la vida. Porque en un cuerpo corrompido, si come de este árbol de la vida, pues ibas a vivir para siempre. Imagínate que te dijeran, ¿sabes qué? Ya siempre vas a vivir en ese cuerpo. Imagínate. Y enfermo y todo. O sea, una de las peores tragedias es una persona y enferma, ya grande y que se siente súper mal, y que le digan nunca te vas a morir. Así va a estar para toda la eternidad. Oye, es una maldición. O sea, ¿sabes qué? No, desconéctenme, por favor. Entonces Dios, en un acto de misericordia, dice, ¿sabes qué? Estás en un cuerpo ya corrompido, te voy a sacar para que no vayas a vivir para siempre. Para que el remedio sea que un día te mueras y se acabó ahí el problema. Y que el día que te mueras, si confiaste en la renovación y en la restauración, yo te dé un cuerpo nuevo y se acabe el problema del pecado. Ajá. Ese es el de, y dijo el Señor Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, el hombre ya decide qué es bueno y malo. Él ya es como un Dios. O sea, él ya se cree Dios. Y dice, ahora pues no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Ajá. O sea, ese árbol de la vida, ¿qué es lo que produce? Produce que el cuerpo viviera para siempre. Entonces, si comía de ese árbol, su cuerpo iba a vivir para siempre. Imagínate que ahorita te den un árbol, un fruto, que vas a vivir para siempre, pero en un cuerpo degradado por el pecado, que se va a envejecer, que se va a enfermar, pero que no te vas a morir. Pues sabes que es una maldición. Entonces mejor te saco, y ya que te restaure del pecado y todo eso, en Apocalipsis dice que otra vez estará el árbol de la vida, y ahí sí ya podemos comer de él, y ahí sí ya vamos a vivir para siempre. Exactamente, el que haya vencido por la sangre del Cordero, ahí ya va a estar el árbol ahora listo, porque ya venciste al maldad. Un cuerpo nuevo, y vas a comer ese árbol, y dice, será para la sanidad de las naciones. Ya ahí sí no te vas a enfermar, no habrá más maldición, no habrá más enfermedad, no habrá más lágrimas. Ahí sí, increíble, porque ya se removió el pecado de ti. Ya moriste, ya tu cuerpo cayó, y tu fe, tu espíritu de la palabra te hace nacer para una nueva criatura.
Entonces ya vas a poder comer y ya no hay problema. Se acabó la corrupción del pecado. Sí, es que... Ajá. Ajá. No sabía. Dependía de Dios absolutamente. Antes de Dios, el único que le podía decir si está bien o mal era Dios. Cada que el hombre decía, oye, ¿esto estará bien o mal? Déjeme ir a preguntar a Dios. Señor, ¿tú qué dices? ¿Está bien o está mal? Pero a partir de ahora ya se independizó de mí. Ya Él decidió qué es lo bueno y lo malo. Entonces, pues bueno, mejor que haga su vida, porque si no, se va a corromper más, va a vivir siempre en un cuerpo pues corrompido, y mejor lo saco. Ah, ok. Bueno, también tiene que ver eso. O sea, ahora ya también tenemos conciencia. Bueno, pero de alguna manera Dios ya había inscrito su ley en nuestros corazones. Ya desde ahí, desde Adán y Eva, Él ya nos había dado digamos, idea básica de lo que era bueno y lo que era malo. Más adelante incluso vamos a profundizar en esto de que Dios ya le dio al ser humano una idea del bien y el mal. ¿Ok? Uh-huh. Ajá. Sí. Ok. Ajá. En... Ah, ok, ok, ok. Claro, 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 claro. Claro, claro. Ajá. Que cada persona es Dios. Claro. Claro. Ahora, en un sentido, el hombre cree ser Dios. En un sentido. Si te das cuenta, o sea, cuando una persona vive como se le da la gana, hace lo que quiere, lo que está manifestando es yo soy Dios. ¿Me entiendes? O sea, si tú dices creer en el Dios de la Biblia, tú tienes que someterte al gobierno del Dios de la Biblia. Tú tienes que hacer lo que el Dios de la Biblia te dice que hagas. Pero si tú dices, no, 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 mira, yo hago mi vida a mi manera, yo hago lo que me conviene y todo, entonces tú eres tu propio Dios. Tú eres tu Dios. Y sí, no quiere decir que seas realmente. Quiere decir que tú piensas que eres. Pero pues finalmente... Exactamente. Sí, o sea, el anhelo del ser humano es hacerse Dios, hacerse el mismo Dios. Pero finalmente el anhelo de Dios es que Él sea Dios. O sea, ¿cuál es el concepto de Dios? Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No, tú no eres Dios, tú eres una criatura. Entiéndelo. Y hasta que entendamos eso, pues vamos a vivir una vida totalmente frustrada. El capítulo 4 es la historia de Caín y Abel. Aquí viene una de las preguntas típicas que todo el mundo se hace. Porque después de que Dios ya había instituido un sacrificio, Dios ya había instituido la manera de adorarle. O sea, uno no puede decir, yo adoro a Dios a mi manera. O sea, tú no puedes decir, mira, yo a Dios a mi manera. Yo hago como yo siento, como me nace, así yo lo adoro a Dios. No, sabes que pues no, entonces si es como te nace, pues entonces tú eres Dios. Tú estableces el culto, tú estableces cómo adorar, pues entonces tú eres Dios. Pero si Dios es Dios, Él estableció cómo adorarle. Y Él estableció que la manera de servirle y adorarle y de acercarse a Él era por medio de un sacrificio. Ya lo había instituido desde que los vistió de pieles, desde que Adán y Eva, ellos con hojas de higuera, y Él los viste de pieles. Y para eso, esa fue la primera muerte. Ese fue el primer sacrificio de un inocente por la culpa de ellos. Y aquí Él ya había instituido que así era la manera de aproximarse a Él, el sacrificio de un inocente. Pero llega Caín y le ofrece el fruto de sus manos, el fruto de una tierra maldita que estaba sujeta a maldición. Y llega, no, mira mis buenas obras, mira mis frutos. Mira, Señor, yo tengo una mejor manera de la que tú dijiste. Aquí están mis buenas obras. ¿Y qué dijo el profeta Isaías con respecto a nuestras buenas obras de justicia? No, es que yo sí soy bien religioso, yo sí soy bien bueno, mira, yo no falto a misa, y yo esto y esto. ¿Sabes qué? ¿Qué dijo el profeta Isaías?
si bien todas nuestras justicias son como trapos sucios. Todo lo que pensamos que, wow, esto con eso ya quedé bien con Dios, son como trapos de inmundicia. Dice, todos nosotros hemos caído como la hoja que cae del árbol y nuestras maldades nos llevan como viento. No hay quien haga el bien, no hay ninguna buena obra que yo pueda hacer con la cual yo le pueda decir a Dios, mira Señor, yo ya hice esto lo suficiente. No hay nada que puedas hacer. Entonces Caín llegó con esa actitud, con ese corazón. Mira Señor lo que he hecho, ahí las vegetales, llevó vegetales, frutas. Y Dios había dicho derramamiento de sangre de un inocente, un sacrificio. Tomó a Abel un corderito de lo mejor de su rebaño y lo ofreció en sacrificio. Y llegó Caín con sus propias obras y dice que no fue agradable a Dios esa ofrenda. Dice, ¿sabes qué, Caín? Y le dio otra chance. Le dio chance y le dijo, mira, no es así. Y ahí es cuando le dice, vean lo que dice en el verso 4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, el orgullo. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué decayó tu semblante? ¿Por qué te enojaste? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, la pregunta de Dios no es a rechazarlo, sino, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Rompe tu orgullo. Mira, ven, hazlo a mi manera. Y le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si haces algo que está bien, pues vas a ser enaltecido, alabado. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Cuando tú no quieres hacer las cosas como yo digo, el pecado está listo para arrebatarte. Y dice, con todo eso, a pesar de que el pecado está tratando de vencerte, ¿qué dice? Dice, con todo a ti será su deseo, o sea, va a tratar de ensañarte, de dominarte, pero tú te enseñorearás de él. Lo que le está diciendo, Caín, tú tienes la capacidad de vencerlo. Confía en mí, haz las cosas como yo te digo, no como tú piensas. Solamente, lo que le está diciendo Dios es, vuélvelo a hacer. Ok, borrón y cuenta nueva. Me olvido de tu ofrenda, volvamos a empezar. Pero Caín, en vez de hacerlo y romper su orgullo, fue y mató a Abel. Ese es el orgullo de la religiosidad, el orgullo de pensar que yo soy mejor que Dios y de pensar que mis métodos son mejores que los de Dios. Y entonces, a pesar de que Dios te da otra oportunidad, dice, mira, rompe tu orgullo. No es a tu manera, no es como se te ocurra, es como yo he dicho. Porque yo soy Dios, recuérdalo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, él no dijo, pues cree en mí, pues a tu manera. Ahí como te dicen, no. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos que creer como dice la Escritura, no como se nos ocurre. Entonces, pues le dice, hazlo. Y no, pues no, se ensaña, se encela, se enoja, se llena de orgullo y mata a su hermano. Y después de eso, pues Dios lo castiga, lo envía lejos y ya después dice que pues se encuentra una esposa y se casa con ella. Y ahí es una de las preguntas que hacen los incrédulos y todo. ¿Y de dónde sacó su esposa? Si Caín y Abel eran hijos, ¿y de dónde? A ver, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Bueno, en el capítulo 3 dice que Eva era madre de todos los vivientes. Entonces, Adán y Eva tuvieron hijos. Y el capítulo 4 solamente menciona a 2 hijos. No quiere decir que eran los únicos. Quiere decir que eran 2 hijos que menciona la Escritura. Pero previamente en el capítulo 3 ya había dicho que había sido madre de todos los vivientes. Recuerden que vivían alrededor de 900 años, o sea, tenían muchísimos hijos en todos esos años. Entonces, cuando Caín se va lejos, pues se casa, y ahí es donde entra la pregunta, ¿entonces se casó con una hermana? Pues sí, porque todos descienden de Adán y Eva. Ya después, ya Dios establece las diferentes familias y todo, entonces ya se estipula por la ley que ya no tiene que ser entre familiares cercanos, pero eso en este momento todavía no se daba. Entonces se va Caín y en el final del capítulo 4 comienza la rebelión abierta de Dios. La primera historia de poligamia, el primero es Lamec, que se agarra a 2 mujeres, a Ada y a Sila. Y dice, y dijo Lamec a sus mujeres. Es el primero que agarra, ya aquí mi vieja, una a la izquierda y otra a la derecha, ¿no? Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe,
Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y aquí empieza la soberbia del hombre. Y dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. En este momento de corrupción, hay algo interesante que se da ahí al final, que dice que se empiezan a hacer instrumentos de hierro, instrumentos musicales, y se empieza como a industrializar la humanidad, y se empiezan las artes, la creatividad, y en ese momento de creatividad, de avance, empieza el hombre a tener sed de Dios. Lo mismo que pasa en la actualidad. La ciencia se aumenta, todo se empieza a crecer, y empieza a haber un anhelo de invocar a Dios. Y en ese anhelo de invocar a Dios, viene el capítulo 5. El capítulo 5, si tú lo lees así nada más, dices, bueno, ¿y qué le vas a sacar a este capítulo? Están puros nombres ahí. Y que este tuvo a este, y este al otro, y que Adán tuvo a Set, y Set a Enos, y Enos a Cainán, y Cainán a Mahalalel, y Mahalalel a Jared, y Jared a Enoc, y Enoc a Matusalén, y Lamec a Noé, y de a Noé. O sea, ¿qué podemos sacar de este capítulo? ¿Habrá algo que Dios nos pueda hablar en este capítulo de nombres? Esto es fascinante. ¿Qué les parece si me acompañan a su hojita? Es que esto sí nos va a dar hasta hambre, se los aseguro. Aquí es donde te das cuenta cómo toda la escritura es inspirada por Dios. No hay ningún nombre, ningún número en la Biblia que no tenga un significado profundísimo. Por eso es ridículo cuando alguien dice ya sabérsela de todas en la Biblia. O sea, como que entre más estudias la Biblia, más te das cuenta que no sabes nada. O sea, es como que entonces dices, no, es que soy un ignorante, hay tanto que conocer. Por eso Pablo dijo, el que crea saber algo, aún no lo sabe como debería saberlo. Es más, cuando tú crees que ya eres experto en algo, es cuando menos sabes de eso. Cuando tú realmente eres bueno en algo, experto en algo, es cuando reconoces que que es un mundo de información y que nunca lo vas a poder llegar a alcanzar. El capítulo 5 nos habla de una genealogía de nombres y nos habla de Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Y cada uno de estos nombres tiene un significado en el hebreo. Y el significado de cada uno de estos nombres te va a maravillar. Dice en el verso 24, vamos a ver algunos puntos interesantes de este capítulo. Dice que caminó pues Enoc con Dios. Enoc fue hijo de Jared. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Ahora es curioso que hay 10 nombres. Aquí en esta genealogía aparecen desde Adán hasta Noé, son 10 generaciones, 10 nombres. El número 10 en la escritura nos habla de totalidad, nos habla de la totalidad de una como representantes de la humanidad. ¿Se acuerdan cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? Y que Abraham termina diciendo, Señor, si hubiera 10 justos, ¿por 10 justos la perdonarías? ¿Por qué 10? Porque 10 son los representantes, o sea, con que haya 10, representan a toda una comunidad, representan a toda una ciudad. Por eso, por ejemplo, cuando se va a organizar una sinagoga en tiempos de Pablo, se iba a organizar una sinagoga, tenía que haber 10 varones para que ellos fueran los representantes de la comunidad y comenzaron una sinagoga. Entonces, estos 10 representan a la humanidad y estos 10 nombres representan sus nombres, el significado de sus nombres, el plan de Dios para la humanidad. Dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este es un texto muy misterioso y muy interesante que dice que Enoc no se murió, Enoc simplemente se desapareció. Y hay algo que dice la Escritura que Pablo dijo que es un misterio. 1 Corintios 15. Él dijo, he aquí les digo un misterio. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Esta es una muy buena noticia y una esperanza gloriosa. No todos los que estamos aquí, yo así lo creo y así lo quiero creer, no todos los que estamos en este salón vamos a experimentar una muerte física. Pero eso sí, todos vamos a ser transformados. ¿Cómo? En un instante,
en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Jesús regrese, estos cuerpos van a ser transformados. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Y este cuerpo corruptible que se enferma, que a veces causa un poco de lástima y todo eso, va a ser transformado en gloria. Este cuerpo, dice, se siembra en debilidad, se cosecha en gloria, en poder. Y entonces un cuerpo nuevo, un cuerpo que tenga la capacidad de andar por el espacio sin que le pase nada. ¿Qué pasa si sacan tu cuerpo al espacio así sin ningún traje especial? Pues te truenas ahí, te desintegras. Pues Dios te va a dar un cuerpo nuevo con el cual puedes andar y traspasar para ese anda, que ya no tengas limitaciones físicas. Eso es una esperanza gloriosa. Pero bueno, eso es lo que le pasó a Enoc, se lo lleva como un tipo de lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Y dice, y vivió, y él tuvo un hijo que se llamó Matusalén. Y vean, es interesante Matusalén porque el nombre Matusalén significa su muerte traerá. Su muerte traerá. ¿Qué quiere decir eso? Dios ya había anticipado que él iba a traer un diluvio de agua sobre la tierra. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante en el capítulo 6 que el hombre empezó a corromperse y a caer en maldad y Dios decidió destruir a la humanidad. Y él dijo que cuando él muriera, la muerte de Matusalén, ¿qué iba a traer? El diluvio. Ahora puedes entender por qué Matusalén ha sido el ser humano que más años ha vivido. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que Matusalén ha sido la persona que más años ha vivido? 969 años, por la misericordia de Dios. Porque estuvo esperando 969 años a ver si el hombre se arrepentía. Y no se arrepintió y Dios vio que la maldad era grande y dijo, su muerte te hará el diluvio. Y esto nos enseña dos cosas. Número uno, que la misericordia de Dios, que la paciencia de Dios. 969 años, yo no aguanto ni 5 minutos a veces de paciencia con mi hijo, por ejemplo. O sea, es difícil. Pero 969 años, qué paciencia de Dios. Nos enseña que su paciencia está impresionante. Pero también nos enseña otra cosa, que su paciencia tiene un límite. Es muy larga, es muy paciente, pero tiene un límite. Y un día termina. ¿Y qué sucedió? Cada que los vecinos veían que medio se enfermaba el Matusalén, llegaban ahí con medicinas y cuidado que este cuate no se nos vaya a morir porque entonces dice que fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, nos hará el reposo de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ahora viene la genealogía, los significados. Ahí en su hojita está. El nombre Adán significa hombre. Adán simplemente significa hombre. Los numeritos que aparecen ahí son numeritos de un diccionario que se llama Strong's, que es un diccionario que da el significado de las palabras hebreas y griegas al español o al inglés. El 121 es el número y es la palabra Adán, significa hombre. El nombre de Set, hijo de Adán, viene de una raíz hebrea que es la palabra Shiit, que significa elegir. El nombre Enos viene de una raíz que es la palabra Anash, que significa herida mortal incurable. El nombre de Cainán viene de una raíz que es la palabra Ken o Cane, que significa nido, y de otra palabra que es Anab, que significa aflicción. El nombre Mahalaleel viene de una raíz que es Mahalal, que significa alabanza, y El, que es Dios. Jared viene de la palabra Yarat, que significa descender. Enoch viene de una palabra que se llama Shanak o Chanak, que significa enseñar o discipular. Matusalén significa muerte, de la raíz Mut,
que es muerte por ejecución o con violencia. Y 79-71, shalash, que significa traer, desatar, liberar. Lamec viene de la palabra lemec, que significa poderoso, y Noé, de la palabra nuaj o noach, que significa reposo o alivio. Entonces las palabras, las traducciones serían hombre, elegir, herida mortal incurable, nido, aflicción, alabanza, Dios, descender, enseñar o discipular, muerte por ejecución o con violencia, traer, desatar, liberar, poderoso, reposo o alivio. Si hacemos una paráfrasis, si juntamos todos esos nombres y hacemos una frase, esto diría: el hombre elige herida mortal incurable que anida aflicción. El Dios alabado desciende discipulando y enseñando que su muerte trae o desata el poderoso reposo. Como ni te imaginas, ¿no? Pues que llover, ¿no? Pues va agua por todas partes. Hazte un arca. Imagínate cómo te verías tú ahí en el garage de tu casa empezando a construir una tremenda nave del tamaño del Titanic. Más o menos de ese tamaño era el arca de Noé, del tamaño del Titanic. Nada más que hay una diferencia entre el arca de Noé y el Titanic. ¿Cuál creen que sea? No, que el arca no se hundió. El Titanic, el hombre dijo, cuando construyeron el Titanic, dijo: no hombre, ni Dios lo puede hundir. Qué orgullo. Y en el primer viaje, un icebergcito y se acabó el Titanic. Ahí vemos hasta dónde llega el orgullo, la soberbia del ser humano. Pero aquí le da las especificaciones exactas acerca de esta arca. El capítulo 7 nos menciona todo este cataclismo que sucedió. Dice en el versículo 12 que durante 40 días y 40 noches llovió. Ahora sí que las lluvias ahorita de la Ciudad de México son Walt Disney en comparación con esto. Esto sí fue un cataclismo impresionante. Y antes de eso, durante 120 años, ¿qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé durante 120 años? Que le dijo: de aquí a 120 años viene el diluvio. ¿Qué hizo Noé en esos 120 años? Predicar, hacer el arca y predicar. Oigan, va a llover, vengan, arrepiéntanse, entren. ¿Y saben qué? Noé, así como que a nuestra perspectiva de ver las cosas, fue un fracaso. Porque ni una persona se convirtió, ni una. Pero ganó lo más grande que podía ganar: su familia. Esto es algo que ahí es donde podemos considerar que tuvimos éxito. Quien salva una vida, hay un dicho hebreo que dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. Es una frase que sale en la lista de Schindler, no sé si la han visto al final, que dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. Pero si salvas a tu familia, ya le hiciste, salvaste al mundo entero. Hay veces que si te sientes muy frustrado porque nadie te quiere hacer caso, pues consuélate, porque Noé en 120 años, nada más a su familia, pero con su familia bastó para volver a darle una oportunidad más a la humanidad. Así que estuvo comparte y predicando y repartiendo a lo mejor volantes o lo que sea, o no sé cómo le haría, pero nadie le creyó. Entonces llega el momento en que dice en el verso 16, que después de 120 años llegó el momento en que Dios le cerró la puerta al arca. ¿Quién le cerró la puerta al arca? Dios. Llegó el momento en que dijo: hasta aquí. 120 años de paciencia y misericordia, ¿no quieren? Hasta aquí. Y Jesús dijo que así como en los días de Noé, así serían los días de su regreso. Dice: así como en los días de Noé unos se casaban, se daban en el casamiento, comían, bebían, nada en el reventón, en el cotorreo, hasta que llegó el diluvio y entró el arca y se los llevó a todos, así será el regreso del Hijo del Hombre. Andarán cada quien en sus rollos y tú insistiéndolo, y qué decepcionante y qué trabajo tan arduo de lágrimas estarle compartiendo a un pueblo, a una gente que te dice: deja de estar molestando, estás loco, va a llover, estás loco, nunca ha llovido, ¿de qué me estás hablando? Igual cuando tú le dices, hablas del juicio venidero y que viene y que Dios va a juzgar y el apocalipsis, dices: ay, sí, qué relajo estás echando, ¿no? Entonces, qué difícil es. Entonces, aquí habla de qué difícil fue, pero finalmente se salvan 8 personas: Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. 8 personas entran en el arca. Y
hay algo que es muy lindo, y al rato lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el momento en que Isaac bendice a Jacob, que Noé estuvo haciendo el arca y los aposentos del arca, pero él estuvo pensando en que sus hijos iban a entrar en el arca. O sea, él no hizo el arca y los aposentos y todo lo que está ahí pensando, no, mis hijos se van a perder. Él tenía la fe absoluta de que sus hijos iban a salvar. Eso es tener la esperanza de un padre, de saber que Dios es capaz de tener misericordia por los méritos y las virtudes de un padre que se esfuerza en inculcarles a sus hijos el camino de la verdad. Y bueno, pues finalmente se cierra la puerta y comienza el diluvio, 40 días y 40 noches. Y en total, ya haciendo una cronología de todo el diluvio, Noé y su familia pasaron en el arca, estuvieron dentro del arca. Imagínate, dentro del arca con animales y con un olor, ya te imaginarás. Y ahí algunos se hacen unas preguntas con respecto al diluvio, porque de acuerdo a la ciencia, la evolución y todo eso, el diluvio es una leyenda, eso no sucedió. Pero hay evidencias científicas extraordinarias de que el diluvio tuvo lugar. Una de las pruebas más grandes del diluvio son, por ejemplo, los fósiles. Los fósiles. ¿Qué te dice? ¿Cuál es la característica de un fósil? La característica de un fósil es que está muerto. Está muerto el fósil, pero lo increíble es la manera en que murieron los fósiles. Porque los fósiles que se han encontrado, por ejemplo, se han encontrado mamuts debajo así enterrados en el hielo y que todavía están con alimento en sus tubos digestivos y en el aparato digestivo. Y ¿cómo es posible que se han mantenido en el hielo y todavía con alimento y bien? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque son evidencias de que fue algo repentino. O sea, de que el diluvio vino tan repentino que estaban así papaloteando el mamut y quedó congelado en ese momento. De todas las aguas que se dispararon y todos los cambios que hubo, se movió los polos, todo eso causó los efectos del congelarse de los polos, eso trajo las estaciones, todo eso trajo el que haya una gran cantidad de fósiles enterrados en todas partes. Pero lo más interesante es que se han encontrado en las cimas de las montañas, se han encontrado fósiles marinos, fósiles de estrellas marinas, de peces, se han encontrado en las cimas de las montañas. Entonces, ¿cómo te explicas? ¿Cómo te explicas que hay restos de animales acuáticos en la cima de una montaña? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo lo explicas científicamente? No hay manera de explicarlo a menos que creas el diluvio. Es la única manera. Pero ahí el hombre ya ve que si reconoce que existió el diluvio ya se amoló, tiene que aceptar que la Biblia es inspirada por Dios y todo lo que eso conlleva. Entonces, uno de los problemas más grandes para las eras geológicas de los científicos es que, de acuerdo a ellas, pues una capa de la Tierra, las capas más profundas, contienen los fósiles que tienen más millones de años. Después la siguiente capa, pues los que vienen después, los organismos de mayor tiempo. Después la capa de más arriba, pues entre más arriba, menos tiempo. El problema es que las capas de la Tierra muestran criaturas y fósiles de diferentes épocas mezclados. Entonces dicen, bueno, acá esta es la era de hace 65 millones de años, por decir algo, pero de repente hay un fósil aquí que se supone que aquí no existía. No sé por qué está acá, todavía le faltaban como 60 millones de años para nacer, pero está aquí adentro. Pues quién sabe cómo estuvo eso. ¿Hubo ahí una movedera? Ya no lo pusieron a explicar, pero el diluvio lo explica todo. El diluvio explica todas las evidencias de fósiles que hay en la actualidad. Y bueno, pues finalmente reposa el arca, y uno de los hallazgos que más ha sacudido pues a toda esta teoría que está prácticamente derrumbada, la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, está prácticamente en bancarrota, es el hallazgo de restos del arca, y el hallazgo ahora por medio de fotografías vía satélite encima del monte Ararat. Está en Turquía, es un monte que está en Turquía, y que con fotos vía satélite se ve dentro del hielo de la cima del monte Ararat, se ve la figura del arca de Noé. Y hay expediciones, hay gente que ya ha tomado trozos, pedazos de la madera del arca de Noé. Hay videos documentados ya. Hay un video que salió hace poco en Discovery Channel donde ya hay evidencias del arca de Noé.
Y ahí están, hay fotos vía satélite. En internet hay varios sitios donde hablan de todas las expediciones que se han hecho. Entonces, una vez más, ese hallazgo, pues sí, totalmente tira todas las teorías actuales que hay. Pues aquí vemos cómo Dios ha tenido manera de ir comprobando que su palabra es verdad. Eso es algo fascinante. El capítulo 8 nos habla de que finalmente el arca reposa en este monte, en el monte Ararat, y en el verso 4 del capítulo 8 dice algo sumamente interesante. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, en Turquía. Ahora, esto te va a sacudir. ¿Cómo se empezó a contar el tiempo? ¿Cómo se empezó a contar el calendario desde el principio? Aquí, ¿cómo se contaban los meses? ¿Cuál fue el primer día? Bueno, pues los hebreos empezaron a contar el día, y de hecho todavía lo cuentan. El calendario civil hebreo empieza el primer día del séptimo mes, que es el mes de Tishri. Es el día que se celebra Rosh Hashanah, o la fiesta de las trompetas. Y ese es el día que, de acuerdo a la tradición hebrea, es el día que Dios creó a Adán. El día que Dios creó a Adán es el día de Rosh Hashanah. Ese día fue el número 1, y de ahí empieza el calendario. Entonces, día número 1 es primero de Tishri. Fue a partir de Éxodo que Dios le dice, a partir de ahora, ya el primer día del año no será primero de Tishri. A partir de ahora, el primer día para ustedes será Nisan. Y empieza a hablarle del mes de Nisan, empieza a hablar de que ya cambia el calendario. Y le habla a partir de la Pascua, y le empieza a hablar de a los 14 días del mes de Nisan. Dice, el mes de Nisan va a ser el primero de todos los meses. Y después le dice, a los 14 días de Nisan, vas a sacrificar un cordero por cada uno, y ahí se va a celebrar la Pascua. ¿Ok? Entonces, si ustedes empiezan a contar del primer mes de este primer mes que se llevaba en este momento, que era el mes de Tishri, del día que fue creado Adán, el mes séptimo, ¿saben qué día es? Es el mes de Nisan. En este texto, verso 4 dice, reposó el arca en el mes séptimo. Esto te va a dar una cosa pues que te va a maravillar de cómo cada detalle en la Escritura tiene relación con la muerte y la resurrección del Mesías. Entonces, si contamos desde el primer mes Tishri al séptimo mes, es el mes de Nisan. Y los 17 meses del mes de Nisan, los 17 días del mes de Nisan, ¿qué día se tenía que en qué día, de acuerdo a Éxodo, se tenía que celebrar la Pascua? ¿Qué día se tenía que sacrificar el cordero? El día 14 de Nisan. ¿Qué sucedió 3 días después? O sea, día 17, 3 días después del día 14. ¿Qué sucedió 3 días después? De la muerte de Jesús, el día de la Pascua, la resurrección de Jesús. El mismo día que el arca reposó para dar una nueva oportunidad, una nueva creación, fue el mismo día que resucitó Jesús, para traernos el reposo espiritual. Así que cada detalle en la Escritura te das cuenta que tiene una relación. Y dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10, en el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y ya se empezó a descender el nivel del agua, y en el verso 9 dice, y finalmente pues ya quería salir Noé del arca, y envía una paloma para que empiece a volar, para ver si podía hacer su nido por ahí, quedarse, pero no hallaba la paloma dónde hacer nido, y regresó. Y pasaron 7 días, lo vuelve a enviar y vuelve a volar. Y aquí viene un simbolismo muy interesante, porque la paloma es símbolo de ¿qué? De acuerdo a lo que hemos visto, del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús es metido a las aguas y dice que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y empieza a revolotear por las aguas, pero no puede posarse sino hasta que Jesús sale? ¿Qué representa Jesús? Una nueva creación. Así como esa paloma revoloteó y no podía hacer su nido sobre un mundo juzgado, sobre una creación que estaba juzgada, así hasta que se descubre la tierra, eso es símbolo de una nueva creación. Y es ahí donde la paloma hace su nido, y que dice que cuando regresó traía una hoja de olivo
El olivo es de donde se extrae el aceite, también símbolo del Espíritu Santo. Entonces, esto nos enseña un principio. El Espíritu Santo no puede morar en una creación juzgada, maldecida, en una creación que está pues totalmente muerta. ¿En qué momento el Espíritu Santo puede descender en alguien? Cuando es una nueva criatura, cuando es una nueva creación, cuando viene la regeneración del Espíritu por medio del Mesías. Es ahí cuando viene, hace su nido y entonces, exactamente, y no volvió más. Y ahí se completa ese simbolismo de Jesús. Y bueno, pues nos habla de que finalmente Dios hace un pacto ahí en el capítulo 9 y Dios le dice a Noé que no volverá a maldecir pues la creación con agua. Dice, no volveré a juzgarla porque pues ya entendí que el hombre es carne, es débil, no lo volveré a hacer así. Y le da una señal del pacto, hace un pacto con Noé y le dice, la señal del pacto para mostrarte que no lo volveré a hacer es un arco en los cielos, el arco iris. Dice, cada vez que yo veas el arco iris, te acordarás que tuve misericordia de ustedes, que hice un pacto con ustedes. Y ese arco iris es el arco iris que aparece en Apocalipsis. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? En el capítulo 5 me parece que es cuando dice que Juan es llevado al cielo y vio el trono de Dios. Y dice que vio como semejanza de esmeralda y que había un arco iris ahí en el trono. Ese arco iris, ¿qué representaba? Que Dios había sido fiel, que Dios había tenido misericordia y que el día que tú estés delante del trono, cuando tú estés delante del trono de Dios, vas a ver un arco iris ahí, alrededor del trono. Va a ser una de las cosas que vas a caer así como Roger Rabbit o el Pato Lucas, que se le cae el pico todo así de la impresión de ver eso, imagínate. Entonces, dice en el verso 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Mi arco, verso 13, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y dice, pues me voy a acordar de este arco iris y no volveré a destruir la tierra. Y hay algo que también fue interesante para que podamos ver cómo Dios desde la época del jardín del Edén, Él ya había dictado ciertas leyes, Él ya le había dado las leyes a la humanidad, aunque todavía no estaban escritas, pero Él ya le había dado las leyes a la humanidad. Por ejemplo, las leyes que vienen hasta Levítico, que se ponen por escrito en Levítico acerca de los animales limpios e inmundos, ¿se acuerdan? Y cuando le dijo a Noé, vas a tomar tantas parejas de animales limpios y tantas de inmundos, ¿se acuerdan? ¿Cómo puede ser que Noé sabía cuáles eran limpios y cuáles eran inmundos? Pues porque ya Dios se los había revelado. Todavía no estaba puesto por escrito, pero ya la ley ya había sido revelada desde el jardín del Edén. Ya desde ahí estaba revelada la ley. Y bueno, finalmente aquí en el capítulo, en el verso 18, Noé sale con sus hijos fueron Sem, Cam y Jafet. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem viene el pueblo semita. Los pueblos semitas vienen de Sem. ¿Quiénes son los semitas? Árabes y hebreos. De ahí vienen los semitas. Por eso cuando se dice antisemitismo, quiere decir anti-Sem, anti todo lo que desciende de Sem. Y Dios eligió que de Sem viniera la descendencia que traería al Mesías. Después el otro hijo, Cam. De Cam descienden todos los pueblos africanos. Todo lo que es África desciende de Cam. Y Jafet, de Jafet descienden todos los europeos de, por ejemplo, de la parte de Alemania y también hacia la parte de Asia, descienden de Jafet. O sea que tú y yo, a fuerza, descendemos de uno de estos tres. Toda la humanidad desciende de alguno de estos tres, ya sea de Sem, de Cam o de Jafet, o de la mezcla de entre ellos, pero a fuerza nuestros orígenes vienen desde estos tres. Y aquí ya Dios les da unas leyes específicas. Dios le da leyes específicas a Noé, le establece la pena capital, como un medio de gobierno, establece la pena capital. Y dice, el que derrame sangre, su sangre tendrá que ser derramada. El gobierno que Dios instituye aquí es la pena capital. El que hace violencia, ojo por ojo, diente por diente, viene toda la pena capital. Y hay 7 leyes que están implícitas dentro de todo lo que Dios le dio a la descendencia de Noé. Hay 7 leyes específicas que Dios le da a Noé y a su descendencia hasta que venga la ley de Moisés para mantener el orden, para que la humanidad no se volviera a corromper. ¿Cuáles son esas 7 leyes específicas? Son las siguientes.
La primera ley específica que Dios les da a ellos es la ley de no idolatrar, no hacer. Son 6 mandamientos negativos y un mandamiento positivo. El primer mandamiento que les da es no hacer ídolos, no tener ídolos, no tener dioses ajenos. El segundo es no blasfemar, no maldecir a Dios, no hablar mal en contra de Dios. El número 3 es no fornicar, o sea, ningún tipo de pecado sexual, de inmoralidad sexual. El número 4 es no asesinar, no cometer homicidio. El número 5 es no comer sangre o no tener crueldad con los animales, no ser crueles, porque aquí, a partir de este momento, ya les da chance de comer animales. Saben que ya pueden comer animales, nada más que no coman la sangre con el animal. ¿Cuál era el propósito de esto? No ser crueles. O sea, recuerda, ¿sabes que tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios? Tú no te vas a comer los animales como las fieras, que todavía están vivos y ya se lo están comiendo. No, tú vas a cuidar la creación, vas a tener compasión por la creación, porque si no, vas a empezar a exterminar todo. Entonces, no comer sangre o no comer animales que no son muertos con compasión. Número 6, no robar. No robar. Y número 7, es positivo, hacer justicia. Establecer cortes de justicia, establecer gobiernos justos, que no hagan acepción de personas. Esta es la base de mandamientos que después, en el libro de Hechos, se le da a los gentiles que se empiezan a convertir. ¿Se acuerdan? Que les dice, ¿saben qué? Vamos a empezar por 4 leyes para ustedes. Porque muchos super así paganos que andaban totalmente en la idolatría y todo, empiezan a venir y les empiezan a dar 4 leyes que tienen que ver con estas leyes de Noé, para que empiecen ellos a adentrarse y a tener orden en sus vidas. Así que establece el gobierno Dios por medio de ellos. Y hay un texto interesante y al final del capítulo 9 que dice que sale Noé del arca y pues toma ahí pues echa ahí una cubita. Dice, verso 21, dice, bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y, o sea, ya le entró el calor y se tomó vino ahí y se puso hasta atrás, se puso así una borracha impresionante. Algunos dicen que es porque las condiciones atmosféricas cambiaron. Entonces, que el vino antes del diluvio, por las condiciones, pues no emborrachaba tanto. Pero por la cuestión de la fermentación, por todo lo que hay después de los cambios, pues tomó y desapercibido de todo lo que había pasado y se puso hasta atrás. Entonces, en ese momento, dice que entra Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás, o sea, no quisieron ver la desnudez de su padre, honraron a su papá, a pesar de su error, lo honraron y cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán. ¿Y por qué es que maldice? No maldijo a su hijo, sino habló en una profecía hacia el hijo de su hijo, o sea, hacia Canaán. Canaán es el hijo de Cam. Entonces, ¿por qué es que, pues, qué culpa tiene el nieto? Esto nos habla no es tanto una maldición de que ojalá te vaya a comer feria, no tanto es así, es una profecía en la cual habla, ¿sabes qué? La perversión de la deshonra de este hijo rebelde, este hijo pues que vio un defecto en mí, la maldición de él, el que él me haya visto así y el que él haya tenido este pensamiento, va a tener consecuencias en su hijo. Y esto es un principio espiritual muy importante, que cuando juzgamos a nuestros padres, lo que más juzgamos en nuestros padres es, por regla general, hay sus excepciones, pero por regla general, cuando más odiamos algo en nuestros papás, eso mismo nos llega a pasar a nosotros y eso mismo le volvemos a hacer a nuestros hijos. Entonces, pues aquí simplemente manifiesta una profecía. Esta perversión de parte de Cam se va a reflejar en su hijo en Canaán. Y efectivamente sucedió. Los cananeos, la característica principal de los cananeos era una tremenda inmoralidad sexual. Era gente que pues entregada a la sodomía, entregada
al adulterio, a la fornicación. Eran regiones súper corrompidas. Entonces simplemente se cumplió la profecía de Noé y después en ese momento bendice a Sem. Dijo más, bendito por el Señor, mi Dios sea Sem. Y aquí viene la promesa y la bendición sobre Sem. Dice, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Y sea Canaán su siervo. Y engrandece a Sem sobre todos y pone a Sem como la máxima autoridad y sobre de quien va a venir la línea mesiánica. Dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Y a partir del diluvio, hay solamente dos etapas del planeta Tierra que han sucedido. Antes del diluvio y después del diluvio. A nosotros nos tocó ya vivir pues la época después del diluvio, en que las condiciones son totalmente diferentes. Ya hay estaciones, ya hay cambios climatológicos. Todo empezó a corromperse a partir del diluvio. Todavía